Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí voy a hablar un poco de las cardiomiopatías. Las cardiomiopatías son más que todo enfermedades del músculo del corazón. Existen tres tipos principales que son cardiomiopatía dilatada, hipertrófica y restrictiva, que son los tres tipos que vamos a hablar aquí. Existen otros tipos pues, mucho menos comunes y que definitivamente no nos preguntan en el examen, como por ejemplo cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho o cardiomiopatía inducida por arritmias, también existen, pero no son pertinentes pues para el momento del examen. Así que vamos a abordar estas. Vamos a comenzar hablando de cardiomiopatía dilatada. Vamos a poner CM corto de cardiomiopatía. Que básicamente que sea en cardiomiopatía dilatada, si dibujo el corazón, usualmente en la mayoría de las cardiomiopatías dilatadas lo que se va a ver dilatado es tanto el ventrículo izquierdo y quizás la aurícula izquierda también, más tardíamente. Pero dependiendo de la causa, específicamente si estamos hablando, por ejemplo, de una causa genética, entonces sería biventricular la dilatación. Y hablando de etiología, vamos a mencionar cuáles son las etiologías de cardiomiopatía dilatada. ¿Qué es lo que pasa? Usualmente uno va a encontrar un corazón dilatado, probablemente uno tiene la sugerencia de una radiografía de tórax, le hace un ecocardiograma y, ok, hay dilatación del ventrículo izquierdo. Pero vamos a decir que es un paciente totalmente nuevo, totalmente desde cero. Sé que tiene dilatado el ventrículo izquierdo, pero no sé por qué. Entonces lo que yo digo es que, ok, este paciente tiene una cardiomiopatía dilatada. Vamos a buscar las causas. ¿Qué quiero yo buscar? Lo primero que yo quiero saber es que yo quiero descartar que si la causa es isquémica o no isquémica. Entonces, una de las causas es isquemia. ¿Por qué yo quiero descartar eso? Porque si la causa es isquémica, entonces yo tengo que añadirle al tratamiento de esta cardiomiopatía aspirina y estatinas. Adicionalmente el resto del manejo. El manejo va a ser un manejo de falla cardíaca, principalmente. Pero yo tengo que añadirle esto, porque si estamos hablando de isquemia, si estamos hablando de estenosis de las coronarias, entonces tengo que abordar esto como tratamiento de base. Entonces una de las cosas que yo quiero descartar en cardiomiopatía dilatada es que la causa sea isquémica. Esa es una de las causas, pero no es la más común. Realmente la causa más común va a ser idiopática. Hasta un 50% de las ocasiones. Otras causas importantes van a ser genética. En genética hay una predisposición genética en mutaciones, por ejemplo, el gen TTN o el gen MIH7 de la cadena beta de la miosina. Es una de las posibilidades, pero hay dos enfermedades genéticas que me interesan específicas. Estamos hablando de hemocromatosis y distrofia muscular de Duchenne. Estas me importan porque el examen usualmente no va a preguntar, ok, ¿qué gen está mutado si es el MH7 o TTN? Eso no le interesa mucho al examen. Pero el examen sí puede poner un caso clínico de un paciente que tiene una diabetes bastante bien controlada, un paciente que tiene la piel color bronce, cirrosis hepática, cosas hormonales como pérdida de líbido, disfunción eréctil, atrofia testicular, y además tiene una cardiomiopatía y arritmias o cuestiones así. Entonces ya me está apuntando, ok, hacia hemocromatosis. O el caso de Duchenne, que lo vemos en neurología pediátrica. Otra causa de cardiomiopatía dilatada es hipertensión arterial, especialmente hipertensión mal controlada por muchos años, donde hacen hipertrofia ventricular izquierda y luego esa hipertrofia se dilata el corazón. Otra cosa es cardiomiopatía periparto, esta termina siendo dilatada. Otras son causas infecciosas, como por ejemplo Chagas, o una miocarditis, especialmente por el virus del Coxsackie-B. Y hablando de miocarditis, claro, si la miocarditis está hacia moderada a severa, va a presentarse como si fuese una falla cardíaca, fracción de eyección disminuida, corazón dilatado, etc. Pero a veces las miocarditis resuelven y vuelven a la normalidad del corazón y a veces quedan como falla por pues, un periodo bastante prolongado. Entonces también podría caer en cualquiera de esas dos posibilidades. Otra posibilidad es por uso de tóxicos, por ejemplo, alcohol, cocaína y varios medicamentos, especialmente quimioterapéuticos,
de ellos doxorubicina, causan cardiomiopatía dilatada. Y anoto especialmente doxorubicina porque se le gustan preguntarlo como causa de cardiomiopatía dilatada. Otra posible causa es deficiencia de ciertas vitaminas, y eso también lo consideraría un alcohólico, deficiencia de vitamina B1 o tiamina, que esta causa el beriberi húmedo, deficiencia de selenio también lo podría causar, y otras cosas que pueden causar una cardiomiopatía dilatada, puede ser pues cualquier valvulopatía la puede causar, también arritmias crónicas por mucho tiempo van cambiando el remodelado del corazón, endocrinopatías y radiación, entre endocrinopatías descartar hipertiroidismo, todo esto son posibilidades de cardiomiopatía dilatada. Estas, las que anoté, terminan siendo pues las más importantes. ¿Cuál va a ser la clínica? La clínica va a ser de falla cardíaca, pero específicamente de falla sistólica. La misma historia de que el corazón está dilatado, le llega más volumen, pero empuja menos volumen y por tanto algo bien característico es que la fracción de eyección, la FEBI, va a estar disminuida, a diferencia de las otras. Ciertas cosas que mencionan en los casos clínicos cuando quieren apuntar más hacia falla sistólica es que mencionan que el paciente tiene un S3 y a veces pueden mencionar un soplo, el soplo de insuficiencia mitral, pues porque cuando se dilata demasiado el corazón, como he hablado en el video de valvulopatía, entonces puede terminar habiendo una insuficiencia mitral. El diagnóstico va a ser con ecocardiograma. Y claro, una vez que el ecocardiograma me dice, ok, tengo una cardiomiopatía dilatada, entonces tengo que buscar una de estas causas, qué fue lo que me causó esta cardiomiopatía dilatada. Y asimismo, en el tratamiento, primero tratar la causa subyacente. Hay causas que no son tratables, por ejemplo, la cardiomiopatía dilatada secundaria de Duchenne o genética o idiopática, no son muy tratables, o postmiocarditis, por ejemplo, pero una cardiomiopatía por deficiencia de B1 es la cosa más fácilmente tratable de este mundo. Y entonces uno puede prevenir tantas cosas detectando esto, ¿no? Otras cosas, cardiomiopatía secundaria de hipertensión, tengo que controlar bien esa presión arterial. O si es isquémica, como les dije, tratamiento de falla y adicionalmente tratamiento de falla incluir aspirina y estatinas. Entonces, causa subyacente y, claro, manejo de falla. Eso sería cardiomiopatía dilatada. Vamos a hablar ahora de cardiomiopatía hipertrófica. Aquí puede haber una pequeña confusión. Lo que pasa es que cuando la mayoría de los textos se refieren a cardiomiopatía hipertrófica, se van a referir específicamente al subtipo genético o a la causa genética de cardiomiopatía hipertrófica. ¿Cuál es la causa genética? Es una causa autosómica dominante. La causa puede ser mutación de varias proteínas sarcoméricas, pero usualmente la más común es de la miosina de cadena pesada. Mutación de el gen de la miosina de cadena pesada es la causa usualmente más común. En la parte de más abajo voy a referirme a las causas no genéticas. Entonces, ahora, hablando de las causas genéticas, existen dos tipos. Esta puede ser obstructiva o puede ser no obstructiva. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a dibujar el corazón. Aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y vamos a decir que esta es la raíz de la aorta aquí. Y aquí aurícula izquierda. Como estábamos hablando, esto es una cardiomiopatía hipertrófica, por tanto hay hipertrofia de la pared de todo el corazón, pero esta hipertrofia es predominantemente en el septum. Entonces ahí es donde causa más síntomas. Dependiendo de si la hipertrofia es tanto, que vamos a decir, llega hasta este punto y obstruye la salida de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, entonces le llamaríamos un subtipo obstructiva, que sería el 70% de los casos. Pero si no es tanto, no crece tanto y no
causa obstrucción, entonces es el subtipo no obstructiva. ¿Cómo va a ser la clínica? Claro, una parte depende de si es obstructiva versus no obstructiva, pero dentro de la clínica usualmente es bastante asintomático, pero puede haber lo siguiente. Uno, puede haber un soplo de eyección, o sea que si nos imaginamos que este es S1, S2 y de vuelta acá S1, básicamente como increyendo decreyendo, este soplo se va a producir de la diferencia de presión de aquí, del ventrículo izquierdo, hacia la aorta. Por tanto, las maniobras que aumenten la poscarga, por ejemplo, apretar los puños, van a disminuir este soplo. Eso es algo bien importante. Otra cosa en la clínica es que estos pacientes pueden tener angina. ¿Por qué pueden tener angina? Bueno, lo que pasa es que cuando el músculo se hipertrofia, este músculo requiere más cantidad de oxígeno, pero es más complicado que el oxígeno pues difunda a través de mayor grosor de músculo. Entonces, es más probable que estos pacientes tengan angina versus un adulto normal. Pensando en el subtipo de obstructivo, ¿qué pasa? Estos pacientes, usualmente uno detecta esto en su adolescencia o adultez joven. Entonces, estos son pacientes de 20-30 años, por ejemplo, usualmente. Entonces, la historia clásica es que, por ejemplo, un masculino de 18-20 años que juega fútbol, cuando sale y va a jugar fútbol con sus amigos y empieza a hacer ejercicio, de repente se desmaya. Entonces, un síntoma bien característico va a ser síncope. ¿Y por qué va a ocurrir esto? Bueno, porque como le está diciendo en el subtipo obstructivo, cuando ellos hacen ejercicio, ellos, claro, sudan y pierden volumen. Pierden volumen, pierden precarga. Entonces, la precarga que le estaba llegando al ventrículo izquierdo empuja las paredes del ventrículo izquierdo y vence la obstrucción para poder salir por aquí. Si estos pacientes pierden volumen, por ejemplo, sudando y etcétera, haciendo ejercicio, pierden precarga, no dilatan tanto el ventrículo, entonces si ellos tienen una cardiomiopatía que para colmo es obstructiva, entonces ya no sale la adecuada cantidad de sangre del corazón y por tanto es que tienen síncope. Esto que es característico es hacer síncope con el ejercicio. Además, estos pacientes usualmente presentan mayor cantidad de arritmias. Y estas arritmias también es más probable que se manifiesten durante un periodo de ejercicio, especialmente de ejercicio intenso. Y entre esas arritmias están arritmias ventriculares como taquicardia ventricular, que puede ser mortal. E incluso una de las manifestaciones es muerte cardíaca súbita. Y el riesgo es bien real que esto hasta ha sucedido en partidos en vivo de fútbol. A una persona le sucedió en el 2003 que se murió de muerte cardíaca súbita secundaria a una arritmia que no trataron prontamente y él tenía cardiomiopatía hipertrófica. Se está haciendo ejercicio intenso, fútbol, jugando un partido de fútbol y después de esto presentó esto. Entonces, estos pacientes, una de las principales recomendaciones es no hacer actividad física, especialmente actividad física intensa. El diagnóstico va a ser con un ecocardiograma, lo va a sugerir. Además del ecocardiograma, hay que hacerle varios otros exámenes, por ejemplo, un Holter, para ver si este paciente tiene muchas taquicardias ventriculares y es candidato a un desfibrilador implantable, y también posiblemente una resonancia magnética cardíaca si el ecocardiograma no me dice pues, suficiente información. Pero algo bien importante aquí va a ser el tratamiento, porque primera línea de estos pacientes van a ser beta bloqueadores. Va a mejorar la sintomatología, también va a disminuir la cantidad de las arritmias. No quiero meterme demasiado en el manejo porque luego se vuelve un poco más complicado, pero otra modalidad de tratamiento, si el paciente pues, permanece con muchos síntomas o dependiendo de otros criterios, también se puede hacer manejo quirúrgico. En quirúrgico hay dos opciones. Una es una miotomía septal, donde yo quirúrgicamente le remuevo parte del septum para aliviar la obstrucción. Claro, todo esto principalmente en el subtipo de obstructiva. Y la segunda opción es ablación septal.
Esto estilo si fuese un cateterismo, solo que se le inyecta alcohol en el músculo, sí, alcohol, y esto básicamente va a necrosar el músculo, hacer que se atrofie y por tanto disminuir la obstrucción. Se hace a propósito. Les dije que iba a mencionar las otras causas de cardiomiopatía que no son genéticas. Bueno, las otras causas les diría que memoricen: no genética. Las dos más importantes van a ser estenosis aórtica y hipertensión arterial. Ambas me van a causar hipertrofia ventricular izquierda, pero posiblemente al grado que esto me cause una falla, especialmente una falla diastólica. En estos casos, el diagnóstico también va a ser con un ecocardiograma y el manejo también va a ser manejo de falla. Por último, vamos a hablar de cardiomiopatía restrictiva. En cardiomiopatía restrictiva, básicamente lo que va a pasar es que los pacientes tienen alguna enfermedad de base. Vamos a dibujar el corazón para explicarme. En donde en el músculo cardíaco, usualmente en los ventrículos, pero va a ser en todo el corazón, pero claro, se manifiesta principalmente en los ventrículos, se va a depositar esta sustancia. Puede ser en diferentes tipos. Por ejemplo, uno de los casos, una de las causas principales va a ser enfermedades infiltrativas como amiloidosis y sarcoidosis. En amiloidosis se va a depositar la proteína amiloide en el ventrículo. Esto puede ser secundario a dos subtipos grandes. Amiloidosis puede ser secundario a enfermedades crónicas, por ejemplo, artritis reumatoidea, por ejemplo, lupus, por ejemplo, tuberculosis, etc. Casi cualquier enfermedad crónica. O puede ser secundario a discrasias de células plasmáticas, especialmente mieloma múltiple. Sarcoidosis, por otro lado, básicamente se va a formar granulomas en el músculo del ventrículo. Otra posible causa va a ser hemocromatosis. Y vieron que puse hemocromatosis tanto en restrictiva como en dilatada, y es porque sí, hemocromatosis más común causa cardiomiopatía dilatada, pero también puede causarla restrictiva. Esto es, básicamente se va a acumular hierro en el músculo del corazón. Otra posible causa va a ser fibrosis endomiocárdica. Que sería la causa más común, pero no es la que más van a presentar. La que más van a presentar va a ser uno de estos síndromes, porque la idea es reconocer toda la enfermedad como general. Otra causa importante va a ser radiación, historia postradiación, especialmente que hubo radiación en el área del pecho, por ejemplo, luego de un cáncer de mama o luego de algún linfoma que estaba cerca de esa área. Entonces, tener un tipo de esa radiación me puede orientar hacia una cardiomiopatía restrictiva. Y otra causa importante también va a ser esclerosis sistémica. Hay muchísimas más causas, pero las menciono las que más probablemente pregunten. En la clínica, estos pacientes van a tener manifestaciones de falla diastólica. ¿Cómo les pueden querer presentar esta falla diastólica? Bueno, todos los síntomas de falla cardíaca que ya hemos hablado. Pueden mencionar que el paciente tiene un S4. Pueden mencionar que el paciente específico para cardiomiopatía restrictiva versus las otras, que si yo le tomo un EKG, los voltajes de los QRS son bajos, o sea, tiene bajo voltaje. Y adicional, les voy a mencionar los síntomas un poco más específicos de estas enfermedades. Por ejemplo, en amiloidosis pueden mencionar síndrome de túnel carpiano, pueden mencionar que la lengua está engrandecida o mostrar una foto de la lengua.
En sarcoidosis puede mostrar un eritema nodoso, por ejemplo, o en hemocromatosis mostrar que el tono de la piel es un poco más bronce también. En cuanto al diagnóstico, va a ser principalmente con un ecocardiograma. Dependiendo de los hallazgos y etcétera, yo puedo ir a estudios más avanzados, como por ejemplo una resonancia magnética, o por ejemplo en el caso de fibrosis endomiocárdica o varias otras enfermedades del endocardio, también iría a una biopsia endocárdica, etcétera. Otras cosas, pero principalmente con un ecocardiograma. Y el tratamiento va a ser manejar la enfermedad de base, y manejo de falla cardíaca. Entonces, eso sería todo con las cardiomiopatías y los veo para el siguiente video.